La historia comienza en la bolsa de valores. Básicamente, el mercado de comprar y vender acciones, ya saben, la bolsa, se había puesto muy de moda en los Estados Unidos. La razón, una nueva política de Estado que había puesto en funcionamiento el presidente Herbert Hoover. Hoover creía firmemente que el Estado debía intervenir en la economía para mejorar la vida de la gente. Por esta razón, inyectó miles de millones de dólares a los bancos para que por ley estos ofrecieran préstamos mucho más grandes a los ciudadanos, y según él, con estos préstamos, la gente pueda salir de la pobreza. La gente obtenía dinero del banco a cambio de nada, y el banco obtenía dinero del Estado a cambio de nada. Esto es lo que se conoce como una inyección de capital. Esta inyección de capital funcionó en un inicio, pero más adelante traería consecuencias catastróficas. Los bancos decidieron hacer préstamos a gente que no tenía cómo devolver el dinero con un interés bajísimo, ya que de todas formas el Estado igual les iba a pagar. O en palabras más simples, pedías prestado $1000, lo invertías en acciones y mágicamente se convertían en $3000. El sistema no tenía sentido, miraras por donde miraras. La cuestión es que esta inyección de capital funciona en sus primeros años, y este mercado de compra y venta de acciones se vuelve increíblemente popular en los Estados Unidos. Tanto es así que se dice que el 20% de las personas tenían sus ahorros invertidos en acciones. Todo el mundo en la época se está llenando de plata. La gente no para de invertir en acciones y volverse ricos. El zapatero se vuelve rico, el carnicero se vuelve rico, el taxista se vuelve rico, etc. Esto generó una burbuja económica, ya que la gente estaba invirtiendo dinero y ganando millones, con dinero que prácticamente había salido de la nada. La gente obtenía dinero del banco a cambio de nada, y el banco obtenía dinero del Estado a cambio de nada. Hoover, al darse cuenta que había generado una burbuja, en vez de abandonar su proyecto intervencionista de inyectar capital, decidió aumentar la inyección de capital durante años y años para evitar que la burbuja explotara tan rápido. Finalmente, en 1929, a Hoover se le acabó el dinero y la inyección de capital artificial no podía seguir subiendo, por lo que en el 29 de octubre de 1929, al reducir por primera vez en la historia la inyección de capital, porque ya era completamente insostenible, el famoso Martes Negro, la burbuja estalló. Toda la economía de los Estados Unidos se fue a la mierda. Ese dinero que se había sacado de la nada, se dieron cuenta que no valía un carajo. La gente perdió todos sus ahorros, quedaron endeudados y todo se puso bastante feo. Ahora es cuando llega el Estado y le dice al pueblo que se tranquilicen y que ellos iban a solucionar esta crisis. Al presidente Hoover se le habían acabado las ideas. Así que para solucionar esta crisis que él mismo había creado con sus políticas intervencionistas que claramente no habían funcionado, se le ocurrió crear aún más políticas intervencionistas. Y creó la política más intervencionista de toda la historia de los Estados Unidos, los famosos aranceles Smoot-Hawley. Estos aranceles vinieron acompañados de una subida brutal de impuestos. Esta supuesta solución de Hoover no solo no funcionó, sino que hizo que la crisis se alargara durante muchos más años. Hoover deja de ser presidente. Había dejado el país hecho mierda por culpa de sus políticas intervencionistas, y sube al poder Franklin Delano Roosevelt, el cual no aprendió nada de los errores de Hoover y decidió aplicar incluso más políticas intervencionistas, fundando la FDIC y la SSA, organismos intervencionistas del gobierno que se dedicarían a dar subsidios, pensiones y ayudas a los desempleados. Estas políticas intervencionistas volvieron a fracasar una vez más, alargando la crisis por más de 12 años. Finalmente, Hoover y Delano Roosevelt, al darse cuenta que sus ideas intervencionistas habían fracasado completamente y habían provocado la mayor crisis de los Estados Unidos, decidieron que no había solución, y lo único que se les ocurrió fue echarle la culpa al capitalismo y al libre mercado. Fueron sus ideas intervencionistas de mierda las que provocaron todo esto, pero para ellos, los cobardes, no quedó nada más que echarle la culpa al capitalismo, el cual no tenía nada que ver.
De esta forma, ellos pasarían a la historia como héroes, y con suerte nadie se daría cuenta que había sido culpa de ellos y sus ideas intervencionistas todo esto. El intervencionismo había fracasado. 60 años más tarde, el gobernador de la Reserva Federal, Ben Berkel, admitiría abiertamente que el gobierno fue el causante de la crisis del 29 y no el capitalismo. Todo este tiempo, la crisis del 29 se había usado para difamar al capitalismo y al libre mercado, cuando en realidad esto nunca fue culpa del capitalismo, nunca fue culpa del libre mercado, sino que fue culpa del Estado y sus políticas intervencionistas. Ben Berkel, en respuesta a Milton Friedman, el cual había escrito un libro contando lo mismo que les acabo de contar, pero más a detalle, le dijo: quisiera decirles a Milton y a Ana, en cuanto a la Gran Depresión, que tienen la razón, nosotros la causamos, lo siento mucho.